Hola, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este nuestro devocional de miércoles en la Iglesia Bautista Peniel, nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Es un gusto que nos estén acompañando, pues bueno, en este tiempo donde compartimos de la palabra del Señor y también donde te invitamos a ti a compartir esto que nosotros estamos a su vez trayendo a ustedes para que otros puedan conocer de la Escritura o para que tú puedas también animar a otros con estas enseñanzas. Pues vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Queremos rogarte que en Cristo Jesús, nuestro Señor, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Padre eterno, gracias por tu bondad, Señor, y por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, de tal manera que sabemos que no nos hace falta nada. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, rogando que por la suministración de tu Espíritu y la claridad de tu palabra, Señor eterno, pues nos guíes en un camino más agradable a ti, cuando nos has llamado a ser tus hijos mediante la fe en el Señor Jesucristo, y caminar, Señor, de una manera sensata y diligente y no seguir pareciendo, Señor, como si no te conociéramos, como si fuéramos insensatos y negligentes, Señor. Pues, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues voy a pedirles, amados hermanos, que por favor vayan conmigo a la epístola a Filipenses capítulo 5 y vamos a leer, hermanos, el texto de este momento va a ser Efesios 5, versículos 15 al 20. Entonces, por favor, les pido que nos acompañen ahí a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Y les voy a dar, hermanos, les voy a dar lectura y ustedes, por favor, nos acompañan allí en sus hogares o en donde estés teniendo lectura con nosotros o escuchando con atención. Dice el texto, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, andando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que en mi infancia, por un tiempo, mis padres me mandaron a los Boy Scouts, algunos conocen o han estado alguna vez en los Boy Scouts, y ahí en ese lugar o en esos grupos tienen varias dinámicas, ¿verdad? Ejercicios donde llevan a los jóvenes o a los niños a practicar campismo y a practicar otras cosas como supervivencia en el campo, hermanos. Y recuerdo que nos enseñaban que íbamos a tener, precisamente íbamos a subir en un cerro una pendiente y nos dijeron un día antes con lo que más o menos íbamos a encontrar, más o menos qué caminos íbamos a tomar, y nos dijeron que dentro de nuestro equipaje, que para subir, hermanos, esa pendiente o ese cerro que íbamos a subir, pues nos lleváramos pues nuestras cantinfloras, nos lleváramos, teníamos que llevar las cuerdas, las piolas que nosotros teníamos que llevar para de repente estar haciendo el senderismo y otras cosas como un costurero que se lleva también por si se rompe algo de tu ropa y algunas cosas que tendríamos nosotros que equiparnos para subir esa pendiente. Y por supuesto nos dieron algunos casquitos para subir y el otro día nos teníamos que presentar. Entonces, tempranito por la mañana nos levantaron, hermanos, y fuimos ya caminando me acuerdo que caminamos cerca de 5 kilómetros, ya completo para ir subiendo unos 3 kilómetros para llegar y otros 2 kilómetros para subir, hermanos. Y recuerdo que uno de los jóvenes no llevó lo que se le había pedido porque él decía que iba a estar muy pesado, porque él se sentía más ligero. Y recordamos nosotros, hermanos, que ese muchachito corría y íbamos nosotros caminando y él se avanzaba y le decían, no te adelantes. Entonces ahí nos esperaba, ¿no? Y entonces ya cuando íbamos subiendo, el muchachito, hermanos, empezó a subir corriendo la pendiente sin tener cuidado, 2, 3 veces se cayó y cuando llegamos ya al lugar donde ya podíamos nosotros estar, porque éramos niños, no podíamos subir tanto, pudimos ver que traía algunos raspones, les decía yo, subió corriendo
Y de repente, hermanos, él no quería escuchar, no escuchaba con atención, pero menos atendía las instrucciones que estaban para bajar. El punto es que cuando subimos nos dijeron no se sienten, no se vayan a sentar porque las piernas hicieron mucho ejercicio y no se vayan a sentar. Y entonces él como subió corriendo, hermanos, por supuesto se cansó, se sentó y cuando dijeron vamos a bajar ya la pendiente, comenzamos a bajar. El asunto, hermanos, es cuando llegamos ya otra vez hacia abajo, el muchachito le empezaron a doler y a temblar las piernas bastante. Y eso fue consecuencia de que al haber hecho esfuerzo tan fuerte a la subida, al haberse sentado, relajó los músculos y la pierna, después de haber hecho tanto ejercicio al subir y al correr, lógico, cuando bajó, hermanos, el músculo se volvió a tensar y empezó a temblar y él empezó a tener ese dolor y empezó a llorar. Entonces, algo que le decía uno de los instructores, le decía, si tú hubieras sido diligente, y si tú hubieras hecho caso a lo que te dijimos, no estuvieras cruzando por esto, porque se te dieron las instrucciones, se te dieron las herramientas para que tú pudieras hacer un buen ejercicio y no lo hiciste. De esa manera, hermanos, ese muchacho creo que tuvo una muy buena enseñanza. Esto lo comento, hermanos, ¿por qué? Porque esa es la vida cristiana. Muchas veces nosotros, hermanos, en la palabra de Dios se nos dan instrucciones, herramientas para que nosotros podamos vivir, correr, ascender en la vida cristiana, hermanos, y nosotros no atendemos. Y al no atender pensamos que vamos a llevar ventaja o somos más fuertes o más inteligentes que otros. Y por eso no necesitamos atender las instrucciones o las herramientas que la palabra de Dios nos da para poder ascender en la vida cristiana, hermanos, y nos encontramos con situaciones como este niñito, porque éramos niños, teníamos 10 años más o menos, este niñito no atendió y tuvo que cruzar las penumbras, hermanos, de no haber hecho caso a las instrucciones. Y así la vida cristiana, hermanos, al no hacer caso a las instrucciones, al no equiparnos con las herramientas que Dios nos da para ascender en esta vida cristiana, hermanos, pues nosotros nos vamos a encontrar precisamente con penumbras y con tropiezos y hasta vida dolorosa a causa de que no somos diligentes y no actuamos con sabiduría. Algo así, hermanos, podemos nosotros observar cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y precisamente les exhorta, les anima a que dentro de la vida cristiana tenemos que caminar con diligencia y sabiduría. No tendríamos que seguir siendo como aquellos que no conociendo al Señor, seguíamos comportándonos como si no le conociéramos, ¿no? De hecho, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad, y sigue diciendo, y luego vamos al versículo 17, y vuelve a exhortar el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el versículo 20 le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, hermanos, instrucciones que se dan para la vida cristiana y muchas veces como creyentes nos vemos negligentes, nos vemos insensatos, como necios, perdiendo el tiempo, como dice aquí el texto que es de nuestro estudio, y tenemos que enfrentar la vida cristiana, hermanos, con dificultades y esta penumbras. Vuelvo a leer el versículo, este pasaje, hermanos, y vamos a ver, al leer este pasaje vamos a ver dos razones por las cuales debemos caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana y tres propósitos de para qué debemos caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana. Y vuelvo a leer ahora de los versículos 15 al 16 del capítulo 5 de Efesios. Dice el texto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cuando los días son malos, hermanos, es que nos vamos a encontrar con dificultades. Nos vamos a encontrar, hermanos, con desafíos, nos vamos a encontrar con situaciones que van a querer ser obstáculo en nuestra vida cristiana y de ahí que nosotros tenemos que equiparnos, amados hermanos, con las instrucciones que la palabra de Dios nos da y ser obedientes y diligentes en esto. Diligencia, hermanos, es la prontitud, hacer las cosas en tiempo y forma, con responsabilidad, ¿verdad? Formales en las cosas que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver, hermanos, la primera razón de por qué debemos caminar con diligencia
en la vida cristiana y con sabiduría. Primera razón, hermanos, porque la diligencia hace la diferencia entre un creyente sabio y un necio. Vuelvo a leer, porque la diligencia hace la diferencia entre un creyente sabio y un necio. Dice otra vez, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sino que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Así que, hermanos, caminar con diligencia hace la diferencia entre un creyente sabio y un necio. Esta historia que les comenté, hermanos, de mi infancia cuando estaba en los Boy Scouts, me recuerda mucho esta parte, hermanos, porque ahí dan instrucciones de cómo realizar las cosas. Nos enseñaban a cómo hacer, por ejemplo, una camilla ahí en el bosque con madera y con lazos, hermanos. Entonces, nos daban instrucciones de cómo enfrentar, hermanos, la naturaleza y sobrevivir en ella. Cuando menos a mí me tocó un grupo así. Entonces, si no lo hacías, hermano, podrías encontrarte con dificultades, podrías encontrarte o podrías llevar un campamento horrible porque no lo puedes enfrentar, o podrías encontrarte con peligros. Así que, hermanos, eso es lo que nos hace a nosotros como cristianos, precisamente el ser diligentes, que nos equipemos y atendamos las instrucciones de la palabra de Dios para tener una vida en la cual nos encontramos con los menos accidentes posibles. El camino es brumoso, la pendiente es hermanos, al final cansada y fastidiosa, pero si nosotros atendemos la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a mostrar diligencia y sabiduría porque estamos acuñándonos o estamos abrazando las instrucciones de la palabra de Dios, y va a ser difícil que nosotros podamos desmayar, hermanos, o no llegar, vamos a decir, al final del sendero por causa de nuestra negligencia, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 12:27, si quieren ir conmigo, habla un tanto de esta situación. Proverbios capítulo 12, versículo 27 dice el texto: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero a ver precioso del hombre es la diligencia, ¿no? O sea, el no atender, hermanos, el no hacer las cosas en tiempo y forma, otra vez el no abrazar o tomar los consejos, las directrices, las herramientas que la palabra de Dios nos da para ascender en la vida cristiana, hermanos, nos hace negligentes, nos hace caminar con necedad. Entonces, es importante, hermanos, caminar en la vida cristiana con diligencia y sabiduría, ¿verdad? Porque eso primero, hermanos, nos va a ayudar a que hagamos la diferencia entre el necio, hermanos, y el sabio, o entre el negligente y el diligente, el insensato, ¿no? El insensato es aquel que, teniendo conocimiento y habiéndosele entregado las instrucciones, hermanos, actúa de manera diferente. Ese es el insensato, ¿verdad? Así que primera razón por la cual nosotros debemos caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana, hermanos, o para ascender en la vida cristiana, es porque la diligencia hace la diferencia entre el creyente sabio y el necio. ¿Qué tal abrazas tú, o qué tal obedeces o te dejas guiar por la palabra de Dios, su consejo, su sabiduría y las herramientas que te da para ascender en la vida cristiana? Espero que tú te veas como ese hombre o esa mujer sabios y diligentes que atienden las instrucciones de la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, la segunda razón de por qué hay que caminar o ascender en la vida cristiana con diligencia y sabiduría. La segunda razón, hermanos, es porque la obediencia a las Escrituras y la dependencia del Espíritu Santo hace de un cristiano un hombre sensato. Otra vez, hermanos, porque la obediencia a las Escrituras y la dependencia al Espíritu Santo, hermanos, hacen de un cristiano un hombre sensato. Un hombre sensato es aquel, otra vez, hermanos, que atiende las instrucciones, que obedece, que depende de las instrucciones que se le dan, hermanos, y camina en confianza sobre esas instrucciones que se le están dando. De esa misma manera, hermanos, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, mostramos sensatez, sabiduría y diligencia cuando atendemos, otra vez, les decía yo, hermanos, las instrucciones de la palabra de Dios, las directrices de la palabra de Dios, y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, yo lo resumo de esta manera. No es solamente un sentimiento de querer hacer las cosas para el nombre del Señor. Eso es importante, tener el sentimiento, el deseo, el anhelo de hacer las cosas para la gloria del Señor. No nada más es eso, sino que el ser, además, hermanos, llenos del Espíritu Santo, o escuchar la voz del Espíritu Santo, además de tener ese deseo en nuestro corazón, es precisamente conocer las Escrituras, depender de las Escrituras y obedecer las Escrituras. Es lo que nos hace a nosotros seres sensatos y obedientes
a la palabra de Dios. De ahí que nosotros tenemos que estarnos alimentando, hermanos, y fortaleciendo en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, da, vamos a decir, esta directriz, hermanos, porque no es un consejo, es una directriz. Dice el apóstol Pedro, escribe en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Así que, hermanos, es desear nosotros la palabra de Dios, es sujetarnos a la palabra de Dios, alimentarnos y fortalecernos con la palabra de Dios, obedecer a ella, ¿verdad? Es conocerla, hermanos, es obedecer y depender de la palabra de Dios nos hace personas sensatas, ya que dependemos del Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas. Entonces tenemos dos razones por las cuales debemos caminar en la vida cristiana con diligencia y sabiduría. Primero, porque al caminar con diligencia, hermanos, hacemos el contraste entre un creyente sabio y un creyente necio o insensato. Queremos ser de esos sabios que atendemos la palabra de Dios. Y por supuesto, la segunda razón es porque la obediencia a las Escrituras y el Espíritu Santo hacen de un cristiano un hombre sensato, un hombre que puede dar testimonio de Cristo en sus decisiones, en su vida y en la manera que se dirige, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios son aquellos que precisamente dirigen y controlan su vida, y Él depende de todo esto. Ahora vamos a ir, hermanos, a los tres propósitos por los cuales nosotros debemos caminar con diligencia y sabiduría, hermanos, en la vida cristiana. Y les voy a leer el versículo 18, regresamos a Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces el primer propósito es que el creyente y la iglesia no seamos controlados por el pecado, sino controlados o dirigidos por el Espíritu Santo. Otra vez, el primer propósito por el cual hay que caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana es que el creyente y la iglesia no seamos controlados por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Cuando el texto dice: no os embriaguéis con vino donde hay disolución, está hablando de una persona, aquel que batalla con el alcoholismo, el cual el alcohol llega a controlar su vida, incluso ya empieza a dañar su organismo. Entonces, una persona que se llena de alcohol está controlada por el alcohol ya es el que lleva a sus motivaciones, y en el alcohol hay disolución, ¿no? Por supuesto, aquella persona que está controlada por el Espíritu Santo, conociendo la Escritura, obedeciendo la Escritura, dependiendo de la Escritura, hermanos, esta persona puede caminar de una manera sensata y puede recibir las bendiciones de aquel que está obedeciendo a la palabra, debido a que está controlado por la palabra y por el Espíritu. Así que, hermanos, el creyente, el primer propósito por el cual debemos caminar con diligencia y sabiduría es que el creyente y la iglesia no sean controlados por el pecado, sino por el Espíritu Santo. Cuando tomas tus decisiones, cuando te levantas en la mañana, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te controla a vivir? ¿Qué es lo que te dirige a tomar las decisiones en tu vida? Espero que sea la palabra de Dios y su Espíritu. El hombre sensual, hermanos, solo lleva una vida disoluta. El hombre espiritual lleva fruto al 100 por 1 al Señor, ¿no? Entonces, el hombre sensual es aquel que se deja ir por sus pasiones, por su concupiscencia, como dice la Escritura, vive de acuerdo a sus sentidos, y esa persona solamente va a tener una vida disoluta. Pero el hombre o la mujer que son espirituales llevarán fruto para el Señor al 100 por 1, porque son agradables a Él. Vamos a ver el tercer propósito de por qué debemos caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana. Y segundo propósito, hermanos, es porque nuestras prácticas y creencias, así como nuestros cultos, deben honrar al Señor. Nuestras prácticas y creencias, hermanos, nuestra vida cristiana, pero además la forma en que hacemos iglesia, debe agradar al Señor. Dice el versículo 19. Dice el texto: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, pero también en la vida que llevamos en la iglesia, fuimos llamados a glorificar a Dios. Es el propósito que debemos tomar. Así que nuestras decisiones, nuestros compromisos, nuestras actitudes, hermanos, reflejan a quién adoramos, a quién estamos exaltando.
De ahí que cuando nosotros llevamos una vida con la cual estamos caminando con diligencia y sabiduría, mostramos que nuestra vida está presta y dispuesta por supuesto, hermanos, a honrar al Dios que nos rescató, al Señor que nos rescató del pecado por medio de su sacrificio. Ese es un propósito por el cual debemos caminar con diligencia y sabiduría para que la forma en que vivimos, tanto en la vida personal como en la vida que llevamos como iglesia, estas honren y glorifiquen al Señor. Las reuniones, los cultos y cada actividad de la iglesia, hermanos, deben ser precedidos y conducidos por elementos y actos que honren al Señor. Todo lo que yo decido en mi vida personal, pero también en mi vida eclesiástica, en mi vida en la iglesia, debe llegar a que Cristo sea, hermanos, exaltado y glorificado con mi vida y mi testimonio. Eso es un punto importante. Y vamos a ver el tercer propósito, hermanos, y es que para que nosotros debemos caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana, para que la iglesia, alumbrada por la luz de Cristo, lleve una vida agradecida y comprometida a exaltar a Dios. Es un punto importante, una vida agradecida y comprometida a exaltar a Dios. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos diligentes, cuando nosotros caminamos con sabiduría, glorificamos el nombre del Señor porque la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, hermanos. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí. Entonces, hermanos, el tercer propósito por el cual nosotros debemos caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana es para que, hermanos, nosotros glorifiquemos al Señor con todo lo que hagamos, ¿sí? Así que tenemos tres propósitos por los cuales debemos crecer y caminar con diligencia y sabiduría en la vida cristiana, y es para que nosotros, hermanos, estemos controlados por el Espíritu Santo, dependiendo y obedeciendo a la palabra de Dios, porque esa es llenura del Espíritu Santo. Ese es el primer propósito. Vamos a mostrar, hermanos, llenura del Espíritu Santo cuando obedecemos, atendemos y dependemos de la palabra de Dios, y eso es escuchar la palabra de Dios. La segunda razón, hermanos, es porque nuestra vida, nuestras prácticas y creencias deben honrar a Dios, no deben de ser confusas, deben llevar a Cristo, que todos vean que Cristo es el que mora en nosotros. Y la tercera razón se desprende de todo lo demás, hermanos, que debemos vivir y caminar en la vida cristiana con diligencia y sabiduría para que el nombre de Dios sea glorificado. Fuimos llamados, hermanos, a la eternidad y a ser hijos de Dios para que en este mundo, desde este momento, hermanos, por medio de la iglesia y cada uno de sus miembros, el nombre de Dios sea glorificado en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que magnificar esa vida de Cristo en nosotros. Por eso es importante que tú y yo caminemos con diligencia y sabiduría, siendo obedientes al Espíritu y a la palabra, hermanos, para cumplir estos propósitos. Pues bueno, hermano, hermana, espero que esto te haya ayudado un poquito a entender propósitos de la vida cristiana y estos elementos de diligencia y sabiduría que nos equipan, hermanos, para que vivamos una vida agradable al Señor y crezcamos y demos fruto al 100 por 1, pero además nuestra vida sea agradable cuando nosotros buscamos, por supuesto, hermanos, agradar primeramente a Dios antes que a nosotros o a las criaturas. Pues vamos ahora. Señor eterno, gracias por tu palabra. Y permite, Señor, que precisamente por tu palabra y por la llenura de tu Espíritu, al ser obedientes y dependientes de esto, Padre Celestial, llevemos una vida que sea agradable a ti, que te glorifique, que rinda fruto, que pueda mostrar la vida de Cristo en nosotros, para que tu nombre sea conocido, el Evangelio expandido y por supuesto en todo seas glorificado. No permitas que sigamos siendo negligentes o insensatos, sino permítanos hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y entre esto, Señor, es llevar una vida diligente y llena de sabiduría, buscando agradarte a ti, rendir frutos, Señor, y que muchos conozcan que Jesús es el Señor por medio de nuestro testimonio, Señor. Pues gracias por todo esto, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto, y para los que son dependientes, nos vemos el fin de semana. Hasta pronto.